compañero, el arquitecto David Guzmán, estudiantes de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Politécnico Gran Colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo de investigación titulado Diseño de una propuesta metodológica basada en estándares de gerencia de proyectos para optimizar la estructuración de ofertas en licitaciones públicas de infraestructura de transporte en Colombia bajo el esquema de pliegos tipo para obra pública e interventoría. El proyecto fue desarrollado bajo la dirección del profesor Gustavo Andrés Araque González, a quien expresamos nuestro cordial agradecimiento en el acompañamiento. A manera de presentación, mi compañero es especialista en gerencia de proyectos y arquitecto. De mi parte soy ingeniero civil y ambos somos candidatos a magíster en gerencia de proyectos. El propósito superior de esta investigación fue analizar las dificultades que enfrentan las empresas del sector de infraestructura durante la estructuración de ofertas en procesos licitatorios. A partir de allí formular una propuesta metodológica orientada al fortalecimiento de sus capacidades organizacionales. La infraestructura de transporte constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo económico de un país. Esto fortalece las cadenas logísticas, promueve el crecimiento económico de las regiones. Sin embargo, en este sector en los últimos años en Colombia se ha enfrentado a constantes desafíos, como lo es la ejecución presupuestal durante la vigencia 2023 y 2024, la cual analizamos. Se presentó una reducción en la ejecución, en donde se alcanzó únicamente el 28% de ejecución, cerca de 2.310 millones de dólares. Esta situación generó una reducción en oportunidades contractuales y un aumento de la competencia entre las empresas del sector. Adicionalmente, esta coyuntura redujo un 12% de inversión extranjera, igualmente la liquidación de más de 150 empresas del sector, lo cual generó que por parte del Departamento Nacional de Planeación se estimara un 1.5% de reducción en el crecimiento del PIB en el acumulado hasta 2027. Esto representa igualmente unos sobrecostos en la infraestructura en la ejecución por el cercano a los 7 billones de pesos. En este contexto adquiere especial importancia de los pliegos tipo para obra pública e interventoría, los cuales han permitido estandarizar reglas de participación y fortalecer transparencia del sistema colombiano de contratación pública. Sin embargo, la existencia de reglas uniformes no significa necesariamente que todas las empresas posean capacidades uniformes para competir. Precisamente esta situación es la que da origen al problema central de nuestra investigación, el cual será presentado por mi compañero. Los pliegos tipo para obra pública e interventoría han logrado una importante estandarización normativa dentro del sistema colombiano de contratación pública. Sin embargo, esta estandarización normativa no ha sido acompañada por una estandarización equivalente en las capacidades organizacionales de las empresas. En otras palabras, las reglas del juego se han uniformado, pero las capacidades para competir continúan siendo profundamente heterogéneas. Los resultados de la investigación evidencian que el 59% de las empresas consultadas había tenido al menos una oferta rechazada por errores formales técnicos durante los últimos 24 meses. Asimismo, el 74% de las empresas manifestó no contar con un procedimiento interno estandarizado para la formulación de ofertas, mientras que solamente el 27% reportó haber implementado capacitaciones específicas en contratación estatal durante el último año. Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de brechas estructurales en las capacidades organizacionales de las empresas del sector. De manera complementaria, el Observatorio Colombiano de Infraestructura identificó que únicamente el 41% de las empresas del sector cumple con estándares mínimos de gestión comercial y documental, situación que incrementa el riesgo de errores y disminuye las probabilidades de éxito en los procesos licitatorios. Para poder ilustrar esta situación, vamos a presentar una de las actas de una audiencia de un proyecto del Instituto Nacional de Vías que hace parte del sector transporte, en el cual 10 de las 19 ofertas presentadas quedaron rechazadas, perdiendo una posibilidad de hacer negocios por 86.000 millones de pesos. Igualmente, en esta de la gobernación de Antioquia, de las 50 propuestas presentadas, 26 quedaron rechazadas para una pérdida de oportunidad cerca a los 20.000 millones de pesos. Regresando a la presentación, las entrevistas realizadas durante la investigación permitieron además identificar problemas recurrentes relacionados con la comprensión de los requisitos legales, de los pliegos de contratación, la sobrecarga administrativa del personal comercial y la escasa articulación entre los equipos técnicos, financieros y jurídicos. Por esta razón, la investigación sostiene que existe una brecha entre exigencias normativas establecidas en el sistema y capacidades organizacionales reales de las empresas para responder a dichas exigencias. Y es precisamente ahí donde surge la necesidad de una propuesta metodológica basada en estándares de gerencia de proyectos.
Ingeniero Henao. Una vez identificada esta problemática y establecida la pregunta de investigación, se formularon objetivos que orientaron el desarrollo del presente estudio. El general consistió en diseñar una propuesta metodológica basada en estándares de gerencia de proyectos para optimizar la estructuración de ofertas en licitaciones públicas de infraestructura de transporte de Colombia bajo el esquema de pliegos tipo para obra pública e interventoría. Este objetivo refleja el propósito central, el cual no se trata únicamente de describir las dificultades que enfrentan las empresas del sector, sino construir una herramienta práctica que permita fortalecer capacidades organizacionales y mejorar la competitividad de las empresas dentro del sistema colombiano de contratación. Para alcanzar este objetivo y este propósito, se formularon 4 objetivos específicos. El primero consistió en identificar las principales dificultades que presentan las empresas del sector infraestructura durante la estructuración de ofertas en procesos licitatorios. Este objetivo permitió reconocer problemas asociados en la gestión documental, la coordinación entre áreas y la interpretación de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. El segundo objetivo estuvo orientado a analizar las condiciones del entorno político, económico, normativo y tecnológico que influyen en la participación de las empresas dentro de procesos licitatorios. Este análisis permitió comprender cómo los factores externos e internos afectan la competitividad empresarial. Una vez identificadas las dificultades y analizando el entorno en que se desarrollan los procesos, fue necesario estudiar herramientas que permitieran fortalecer las capacidades organizacionales de las empresas. En este aspecto continúa mi compañero. Gracias. El tercer objetivo consistió en estudiar las metodologías y herramientas de gerencia de proyectos que pudieran contribuir al fortalecimiento de procesos internos de las organizaciones. El segundo consistió en estructurar una metodología orientada a mejorar la gestión documental, la planeación estratégica y la capacidad competitiva de las empresas. En consecuencia, los objetivos planteados permitieron establecer una ruta lógica que parte del diagnóstico del problema, continúa con el análisis del entorno y culmina con la formulación de soluciones metodológicas. Ingeniero Henao. Sí, señor. Con el propósito de responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos planteados, se definió una metodología que permitiera comprender el fenómeno desde diferentes perspectivas. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando herramientas cuantitativas, cualitativas, para tener una comprensión integral del fenómeno en estudio. Desde la perspectiva cuantitativa se analizaron variables relacionados con la estructuración de ofertas, gestión documental, capacidades organizacionales de las empresas del sector. En cuanto al enfoque cualitativo, se permitió comprender las percepciones, experiencias y dificultades que enfrentan las organizaciones durante la participación en procesos licitatorios bajo el esquema de pliegos tipo de obra interventoría. Esta combinación permitió analizar variables medibles y experiencias en las percepciones de los actores involucrados. Esta investigación posee un carácter empírico analítico, ya que se fundamenta en la observación del fenómeno, en la recolección sistemática de información y análisis de evidencias obtenidas a partir del trabajo de campo y la revisión documental. Adicionalmente, el trabajo corresponde a una investigación aplicada, puesto que no se limita a describir una problemática, sino que tiene como propósito formular una propuesta metodológica susceptible de implementación práctica en las organizaciones. En consecuencia, el conocimiento generado se orienta hacia la solución de problemas reales asociados a la estructuración de ofertas y al fortalecimiento de capacidades organizacionales. Una vez definido el enfoque metodológico, se estableció el carácter aplicado a la investigación. Fue necesario aplicar un proceso que permitiera transformar la información obtenida en una propuesta concreta de intervención. Sobre ese aspecto continúa mi compañero. Se realizó un diagnóstico orientado para identificar las principales dificultades empresariales y comprender el entorno normativo y económico, además del tecnológico. Posteriormente se llegó a una fase de integración mediante el cual se incorporaron herramientas de gerencia de proyectos y estrategias orientadas al fortalecimiento organizacional. Finalmente, se formuló una propuesta metodológica orientada a optimizar la estructuración de ofertas y fortalecer la competitividad empresarial. El método adoptado permitió transformar el diagnóstico en una herramienta práctica sustentada teóricamente y susceptible de implementación real dentro de las organizaciones. Ingeniero Henao. Para el desarrollo de la investigación se define una estrategia de recopilación y análisis de información orientada a garantizar objetividad y pertinencia de resultados. La fuente principal fue la plataforma SecOps2, desde la cual se realizó revisión y análisis de procesos de contratación pública de infraestructura de transporte desarrollados bajo el esquema de pliegos tipo para obra e interventoría. Esta fuente nos permitió acceder a información veraz, oficial y verificable, en donde se analizaron las condiciones de participación, la población objeto de estudio,
estuvo conformada por empresas del sector de infraestructura y que presentan sus licitaciones públicas bajo este esquema de pliegos tipo. Con el propósito de profundizar en el análisis y garantizar la representación de la información, se seleccionó una muestra específica y se complementó el estudio con fuentes normativas y documentales. Sobre estos aspectos continúa mi compañero. La muestra estuvo integrada por 64 empresas seleccionadas de acuerdo con su experiencia y participación en procesos de contratación pública relacionados con la infraestructura de transporte. Como fuentes complementarias se realizó también la revisión de la Constitución Política del 91, la Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015. Asimismo, se estudiaron los documentos tipo de obra pública e interventoría, así como los manuales y lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente. Ingeniero Henao. Sí, señor, la investigación la desarrollamos mediante 5 fases sucesivas, orientadas a identificar el problema, analizar la información disponible y formular una propuesta metodológica aplicable al sector de infraestructura. La primera fase, diagnóstico del problema, mediante la cual identificamos dificultades que enfrentan las empresas del sector durante la estructuración de ofertas en licitaciones públicas, analizando normativa, características económicas, tecnológicas que influyen en la competitividad. Como segunda fase, la recolección y análisis de información, revisando los procesos en el SECOP2, la normativa vigente, literatura especializada para obtener información objetiva y sustentar el desarrollo de la investigación. Una vez recopilada, fue necesario integrar hallazgos y transformarlo en una propuesta metodológica. Sobre estas fases continúa mi compañero. Gracias. La tercera fase consiste en la integración de los hallazgos. Los resultados obtenidos fueron contrastados con estándares de gerencia de proyectos y modelos de capacidad organizacional y herramientas de gestión. La cuarta fase consistió en el diseño de la propuesta metodológica, el cual, a partir de la información recopilada, se orientaron a optimizar la estructuración de ofertas para fortalecer las capacidades organizacionales de las empresas del sector de infraestructura. La quinta fase estuvo dirigida a la validación y mejora. La propuesta fue revisada y ajustada mediante un proceso de análisis crítico, evaluando la coherencia y aplicabilidad y pertinencia frente a las necesidades identificadas durante la investigación. Estas 5 fases conforman la secuencia lógica que inicia con la identificación de problemas y concluye con la propuesta metodológica orientada a fortalecer la capacidad competitiva de las organizaciones y mejorar sus procesos de participación en licitaciones públicas. Ingeniero Henao. Los resultados obtenidos muestran que estas dificultades no se originan únicamente de la ausencia de experiencia, sino que se identifica que la competitividad depende de la interacción de las capacidades jurídicas, técnicas, financieras y económicas. Cuando uno de estos componentes presenta debilidad, aumenta el riesgo de los rechazos. En consecuencia, se generan pérdidas de oportunidades de negocio. Los hallazgos identificados nos han permitido identificar con mayor detalle cuáles son esas limitaciones, cómo afectan la capacidad competitiva de las empresas. Sobre estos resultados continúa mi compañero. Los resultados evidencian que una empresa puede contar con experiencia de capacidad operativa y personal altamente calificado y aún así enfrentarse a restricciones en participar dentro de un proceso licitatorio. La situación puede parecer irrelevante, por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, con situaciones como la duración de la sociedad. Existen empresas cuya duración se extiende hasta el 2035, 2040, 2045. Esos aspectos adquieren una relevancia importante cuando se trata de concesiones viales o contratos de infraestructuras cuyo horizonte de ejecución y operación puede extenderse entre 15 y 10 años. En proyectos cuyo valor supera los 200.000 millones de pesos, la duración de empresas debe exceder la duración prevista del contrato. De lo contrario, la participación puede verse restringida o incluso la oferta puede ser rechazada. Este no es un problema técnico y no es un problema financiero. Es una decisión societaria que puede corregirse oportunamente mediante modificaciones estatutarias y la inscripción oportuna en la Cámara de Comercio. También se identificaron inconsistencias relacionadas con pólizas y garantías, particularmente en el proceso de Antioquia, 19 empresas quedaron excluidas por aspectos relacionados con las pólizas de garantías, que constituyen los mecanismos de protección más importantes dentro de la contratación pública. Su ausencia de inconsistencias en la expedición o deficiencias en los mecanismos de verificación fueron los riesgos que se materializaron a estas empresas que quedaron excluidas. Desde la perspectiva técnica, el hallazgo más importante consiste en la experiencia ejecutada. No siempre coincide con la experiencia acreditada.
Frecuentemente se encuentran dificultades para demostrar que esta experiencia esté conforme con las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones. Las certificaciones, actas de recibos y los documentos soportes adquieren entonces una importancia estratégica. No basta con afirmar que una empresa pavimentó una vía, es necesario acreditar que dicha vía corresponda a una vía primaria, secundaria, terciaria, una pista de aeropuerto, etcétera. También es importante indicar el tipo de pavimento utilizado en las tecnologías y las tecnologías implementadas, además de las actividades desarrolladas. Esta precisión resulta fundamental porque el lenguaje técnico de la ingeniería no siempre coincide con el lenguaje utilizado en los glosarios para la contratación pública. Una empresa puede haber ejecutado trabajos de alta complejidad y aún así no lograr acreditar adecuadamente su experiencia si las certificaciones no contienen la información requerida. También depende de la capacidad para documentar y demostrar la experiencia conforme a las reglas del sistema, el éxito que tengan las licitaciones que se presenten. Ingeniero Henao. Sí, señor, los resultados muestran que la competitividad empresarial no depende únicamente del menor valor ofertado. La permanencia dentro de un proceso licitatorio requiere una adecuada gestión financiera y una comprensión integral de las dinámicas competitivas del mercado. Precisamente allí donde se identificaron algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación, los cuales son presentados por mi compañero. Desde la perspectiva financiera, se encontraron situaciones recurrentes asociadas con la omisión de contratos en ejecución, inconsistencias en los saldos contractuales y errores en la determinación de la capacidad residual. Estas situaciones no necesariamente reflejan la falta de capacidad económica. En muchos casos corresponden a deficiencias en la gestión de la información y en los procedimientos internos de la estructuración de las ofertas. Una empresa puede contar con la capacidad financiera suficiente para ejecutar un proyecto y aún así quedar excluida porque la información suministrada no permite verificar correctamente dicha capacidad. En el componente económico se identificó una situación particularmente interesante. La evaluación económica depende de la relación que existe entre las ofertas presentadas y el comportamiento del mercado dentro de la capacidad dentro del proceso de selección. Esto significa que una empresa puede formular una oferta técnicamente viable y económicamente rentable y aún así ser objeto de observaciones por presentar precios artificialmente bajos. Pensemos, por ejemplo, en una actividad como la excavación en roca. Una empresa puede estimar que es capaz de ejecutar la actividad por un costo cercano a los 300.000 pesos por metro cúbico. Sin embargo, el comportamiento del mercado y las ofertas competidoras se encuentran alrededor de los 450 o 500.000 pesos por metro cúbico. Ese valor puede ser considerado artificialmente bajo, el de 300.000. El problema no radica en la capacidad de ejecución, radica en trasladar una expectativa de eficiencia operativa a la etapa de presentación de oferta. La reducción de costos constituye uno de los objetivos fundamentales de la gerencia del proyecto. No obstante, esa eficiencia debe materializarse durante la ejecución contractual. Una empresa puede ganar un contrato ofertando valores competitivos acordes con el mercado y posteriormente, mediante una adecuada gestión, reducir los costos reales y aumentar su rentabilidad. Confundir la estrategia de licitación con la estrategia de ejecución conduce frecuentemente a pérdidas de oportunidades y a rechazos que pudieron evitarse. Por esta razón, los resultados de la investigación permiten concluir que las dificultades identificadas no evidencian ausencia de capacidad empresarial, evidencian una desconexión entre la experiencia acumulada por las organizaciones y las estrategias utilizadas para estructurar ofertas competitivas dentro del sistema de contratación pública. Ingeniero Henao. Los resultados obtenidos nos permitieron identificar que las dificultades encontradas durante la estructuración de ofertas no constituyen hechos aislados, al contrario responden a una ausencia de una visión integral del proceso de licitación y a la necesidad de fortalecer las capacidades organizacionales de las empresas del sector. La discusión de esta investigación se orienta precisamente a establecer cuáles son los elementos que pueden contribuir al fortalecimiento de la capacidad competitiva y de calidad y cómo las organizaciones pueden transformar sus debilidades en oportunidades de mejora. Los hallazgos permitieron identificar 4 elementos estratégicos cuya integración puede mejorar significativamente la capacidad competitiva. Estos aspectos continúa mi compañero. El primer elemento corresponde a la planeación estratégica. Las empresas no pueden limitarse a reaccionar cuando se publica una licitación. La competitividad inicia desde mucho antes. Comienza cuando la organización define su estructura societaria, establece mecanismos de control documental y fortalece los procedimientos internos y analiza cuáles son los mercados a los que desea participar.
Debe revisar la duración societaria, fortalecer sus procesos de control y actualizar sus registros y garantizar que sus capacidades organizacionales sean compatibles con las exigencias del mercado. El segundo elemento corresponde a la gestión del conocimiento. Durante la investigación se evidenció que muchas empresas poseen una enorme experiencia técnica, que han construido carreteras, puentes, edificaciones y proyectos de gran complejidad. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento permanece disperso y debe ser reunificado para que pueda ser aprovechado en su mayor medida. Igualmente, el tercer elemento corresponde a la gestión documental. Los resultados demuestran que una proporción importante de los rechazados no obedece a una falta de experiencia técnica en las limitaciones financieras. Obedece a que a documentos incompletos, certificaciones insuficientes y errores en las pólizas o inconsistencia en la información aportada. La calidad de los documentos determina la capacidad de una empresa para demostrar quién es y qué ha construido, además de cuáles son sus capacidades. El cuarto elemento corresponde a la gerencia de proyectos. Tradicionalmente, la estructuración de ofertas ha sido tenida como un conjunto de tareas administrativas encaminadas a presentar unos documentos y unos formatos dentro de un plazo determinado. Los resultados de la investigación muestran que este ejercicio es algo mucho más diferente. Un proyecto de la estructuración de ofertas debe entenderse como un proyecto, con objetivos claros, riesgos identificados, cronogramas, procedimientos, responsables y mecanismos de control y seguimiento. Cuando una empresa incorpora herramientas de gerencia de proyectos a la estructuración de oferta, disminuye la probabilidad de errores, mejora la coordinación en áreas y fortalece su capacidad de respuesta frente a las exigencias del mercado. Como conclusión, es importante indicar que esta investigación permitió establecer que las limitaciones que enfrentan las empresas del sector de infraestructura durante la estructuración de ofertas no se originan necesariamente en la falta de experiencia o en la ausencia de capacidades técnicas. Las principales dificultades se relacionan con aspectos organizacionales y estratégicos que pueden ser fortalecidos mediante las herramientas apropiadas y los procesos de mejora continua. Se concluye además que la estructuración de ofertas consiste en una actividad estratégica para las organizaciones que deben abordarse mediante metodologías ágiles que integren planeación, gestión documental, gestión de conocimiento y gerencia de proyectos. También pudimos evidenciar que la competitividad empresarial depende de la capacidad para anticipar estos riesgos, documentar adecuadamente la experiencia y gestionar la información y formular estrategias acordes a las reglas del sistema de contratación pública. Ingeniero Henao. La competitividad no debe entenderse únicamente como la capacidad para ejecutar obras o presentar el menor precio. Competir significa prepararse, planificar, aprender y adaptarse. Significa transformar la experiencia acumulada en conocimiento organizacional y convertir ese conocimiento en una ventaja sostenible. La infraestructura comienza mucho antes de colocar la primera piedra. Comienza cuando las capacidades de las organizaciones para planificar y estructurar ofertas sólidas adquieren particularmente relevancia cuando esas calidades en sus decisiones comienzan con su visión estratégica. Y ese es el principal mensaje de la investigación, que las empresas no solamente deben prepararse para construir proyectos, deben prepararse para ganar oportunidad de construirlos. Muchísimas gracias.